Sepan, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, lento para hablar y lento para la ira, porque la ira del hombre no lleva a cabo la justicia de Dios. Por lo tanto, desechando toda suciedad y maldad que sobreabunda, reciban con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar su vida. Pero sean hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándose a ustedes mismos. Porque cuando alguno es oidor de la palabra y no hacedor de ella, este es semejante al hombre que mira su cara natural en un espejo, se mira a sí mismo y se marcha, y enseguida olvida cómo era. Pero el que presta atención a la perfecta ley de la libertad y persevera en ella sin ser oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Cierra tus ojos, vamos a poner este tiempo en las manos de Dios. Padre, te damos gracias por esta bendición que nos das de poder estar en tu casa de oración y Padre, pues en medio de tu presencia, cantándote alabanzas. Y ahora, Señor, disponemos nuestro corazón, disponemos nuestra vida, nuestra mente y todo nuestro ser, Señor, para atender a tu palabra en esta tarde. Ruego, Señor, que tu Espíritu Santo tome el control de nuestras vidas y, Padre, que podamos estar atentos, concentrados y para el mensaje que hoy tú tienes para tu iglesia. Por favor, ayúdanos, levántanos, Señor, y ruego también por mi vida, la pongo en tus manos, que tú seas quien controle todas y cada una de mis emociones, Señor, y tu palabra sea expuesta con claridad y sencillez en el nombre de Jesús y por el poder de tu Espíritu Santo. Amén y amén. Pues bien, mis hermanos, hoy vamos a tener un mensaje de esta carta del apóstol Santiago. Sí, un mensaje que me gustaría que ustedes y yo lleváramos presentes, porque vamos a estar hablando de la dicha de ser cristiano. En estos tiempos complicados, estos tiempos postmodernos, algunos ya los definen como postcristianos, sí, pero la dicha de ser cristiano. Usted, hermanos, se siente dichoso de la vida que hasta el día de hoy Dios le ha dado, le ha otorgado. Usted es bienaventurado, doblemente feliz porque Dios le ha rescatado, porque ahora es un hijo de Dios, que se puede decir usted, por la gracia del Señor, ahora yo soy su hijo, soy cristiano, le represento. ¿Sí? ¿Cómo se encuentra el día de hoy en su vida? ¿Cómo la está pasando en la vida cristiana? Hay luchas, está desanimado, no entiende bien de qué se trata la vida en Cristo. Define usted que es una mera religión. ¿Cómo usted recibe y vive el día a día en su fe cristiana, en su nueva vida en Cristo? ¿Vive luchas? ¿Ha vivido desánimos, sí o no? Estamos ahí más o menos poniéndonos en tanto. Claro que vivimos bastantes luchas en la carne, ¿no? En la familia. ¿Qué tal somos nosotros que transmitimos esta dicha para con los demás? Sí, vivimos en un mundo que está en contra, ¿no? Como que de nuestra fe. Y nosotros vamos en contra de lo que el mundo ofrece, ¿no? Vamos a contracorriente. Ustedes saben que alguien me ayuda definiendo qué, así en lo que usted entiende, qué es ser cristiano. Si alguien le pregunta ahí, oye, pues yo te veo que eres diferente. No, pues es que soy cristiano. No tomo coca, dices ahí. Pero, ¿qué es ser cristiano? O sea, ¿qué es cristiano? ¿Tú qué respondes? ¿Mande? Soy una seguidora de Jesús, dices, ¿no? ¿Cómo es eso? ¿Quién más tiene alguna otra definición? ¿Un seguidor, un discípulo de Cristo? ¿Qué más? ¿Tener comunión con Dios? ¿Qué más? ¿Qué más?
¿Qué hace un seguidor de Cristo? Así rápidamente, está bien, somos seguidores de Cristo. En Antioquía fue cuando primeramente, la primera vez que les llamaron cristianos a los discípulos de Jesús. Bernabé fue a buscar a Saulo a Tarso y fueron a Antioquía. Estuvieron ahí cerca de un año enseñando a la iglesia, discipulando, y ahí fue donde por primera vez les llamaron cristianos a la iglesia. ¿Sí? Porque identificaban que eran discípulos, que eran seguidores de Cristo. Entonces, ¿qué hace un discípulo de Cristo? Venga. Hace su voluntad. ¿Cuál es esa voluntad? ¿Qué conocemos de la voluntad? Más específicos. Usted tiene una relación personal con Jesús, pero en sí más que hace un discípulo de Jesús. ¿Mande? Obediente a su palabra. ¿Qué obedecemos? ¿Qué obedecemos? Y seguirlo, morir a uno mismo. Dice, no mentir, no robar, amar al prójimo, enseñarles al Señor Jesús, a ser discípulos. ¿Sí? A alguien que tiene una identidad con algún grupo. No sé, vamos a hablar una tendencia musical. ¿Por qué se le conoce? Por su manera de vestir, es su manera de hablar. Entonces, un cristiano también, nosotros como representantes de Jesús en la tierra, comenzamos a parecernos poco a poco a Él, ¿no? Entonces, un cristiano es aquel que se aparta de los deseos de la carne. Vamos por allí, ¿no? Vamos apartando ya de algunas situaciones con el mundo. El cristiano, ¿sí?, comienza a hablar la palabra de Dios. Hermanos, ni siquiera conocíamos antes de Cristo, ¿no? Sí sabíamos que existía Dios, que había un Cristo, un Salvador, pero no conocíamos su palabra, ¿o sí? Ahora, ¿cómo hablamos? ¿Como Él o más como religiosos? Vamos a conociendo, cambia nuestra manera de hablar, cambia nuestra manera de pensar, cambia nuestra manera de ser. Entonces, el ser cristianos, a veces para algunos hemos notado que pareciera que es una pesada carga, pero Jesús dijo que su yugo es fácil y ligera es su carga. Para muchos, ser cristiano, sí, es un símbolo de tristeza, tienen que dejar un montón de cosas, pero no es así. Por eso el día de hoy, hermanos, estamos viendo por qué no hay una reacción de la iglesia o una presencia de la iglesia en el mundo. Un mundo que está en oscuridad, un mundo que requiere, necesita, está cambiando, pero las inmensas tinieblas están avanzando. Pues un mundo que requiere luz, un mundo que necesita salvación, necesita un salvador, ¿sí o no? Entonces, cada vez se van conociendo menos cristianos o cada vez se van conociendo más cristianos. ¿Cómo ha sido su experiencia? Ha venido algunos cristianos que están y luego ya no están. Y entonces, ¿qué pasó? A veces escuchamos testimonios como decir, wow, pareciera que esto fue una desgracia o es una desgracia. Pero hermanos, ser cristiano es lo mejor que le puede pasar al ser humano, a usted y a mí. ¿Cuántos comparten eso conmigo? Es el seguidor de Cristo, el creador del mundo, el Salvador de las almas, de nuestras almas, el que nos enseña a vivir, el que nos da propósito, el que nos sacó del lodo y nos da una nueva vida, el que nos trajo de las tinieblas a la luz, y antes no éramos nada y ahora somos en Él. Entonces, hay algo que está aconteciendo en la iglesia, al menos aquí hemos notado, pero yo creo que también escuchando en algunos otros lados está sucediendo igual, y a través de ver este pasaje en esta carta, pues quiere decir que estaba aconteciendo, ¿no? Ya de hace años, un problema dentro de la iglesia. Y el día de hoy, hermanos, pues el desafío es cómo vamos a reaccionar a la palabra del día de hoy. Por eso, la dicha de ser cristiano, vamos a analizar en esta mañana 3 puntos. Sencillos, hay muchos, pero a través de este pasaje y a la luz de este pasaje, déjenme decirles que Santiago, ¿usted sabe quién es el autor de esta carta?
Santiago, también llamado Jacobo, el medio hermano del maestro, del Señor Jesús, y líder o pastor principal de la iglesia de Jerusalén. Esta carta se la escribe, estamos leyendo el capítulo 1, pero se la escribe a las 12 tribus, ¿sí? Que están esparcidas, haciendo un llamado también a los judíos a volver. Pero es una carta que también expande para todos. Algo estaba aconteciendo. Esta carta es catalogada porque representa, siendo él un pastor, en la preocupación por la iglesia, su fe, por la vida cristiana. Es una carta muy, muy práctica. Yo les invito a que ustedes la lean de principio a fin. 6 capítulos muy cortos en donde, si estamos nosotros perdidos, cómo tenemos que llevar nuestra vida, cómo podemos estar en plenitud de una manera práctica para con Dios, pero también para con nuestro semejante. Pues aquí él nos da algunas recomendaciones. Y el día de hoy pues vamos a analizar 3 a través de la dicha de ser cristiano. La primera es la que reconoce la importancia de la palabra. La dicha de ser cristiano, ¿sí?, es reconocer la importancia de la palabra de Dios. Aquí en el versículo 21 podemos nosotros leer, si usted me acompaña ahí en la escritura, dice: por lo tanto, desechando toda suciedad y la maldad que sobreabunda, reciban con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar su vida. Santiago venía hablando acerca de que por la palabra nosotros hemos sido salvados, por la obra de Jesús, claro, pero la conocemos, la salvación, ¿por medio de qué? De su palabra, de la palabra de Dios. Porque la fe, ¿de dónde viene, hermanos? De oír, ¿qué? La palabra. ¿De la palabra? De Dios. Muy bien, entonces Santiago hace esta mención aquí en este versículo, y nosotros, miren la importancia de tener la palabra de Dios. En Corea, hace algunos años, esto es real, vino a predicar un chino, ¿sí? Bueno, perdón, en Corea estaba predicando un chino y vino entonces a pedirle un coreano que vaya a predicar a su país. En ese momento, en esos tiempos, estaban en persecución. Entonces el predicador asintió, dijo: sí, vamos. Pues llega en el tiempo convenido, van a recogerlo ahí al aeropuerto y lo llevan a un lugar donde era una serie de departamentos, donde entran a un departamento. Le dice: aquí es donde me voy a quedar, dice el predicador. No, hermano, aquí es la iglesia, le dicen. Entra al departamento, un departamento totalmente vacío, ¿sí? No había sillas, no había sillones, no había muebles. Y dice: pero bueno, pues ya hemos llegado, aquí es donde vamos a estar 2 días. Pero hay que esperar al menos 20 horas para comenzar. Ok, hermano, ¿y eso por qué? Dices que algunos hacen 12 horas, 14 horas, 16 horas desde su lugar de destino, y algunos vienen caminando y todos para congregarse. Entonces pues yo le pido la paciencia, sí, vamos a esperar, y en cuanto estemos todos podemos comenzar. Pues dice este predicador: coreano, está bien, sin problema. Pues empiezan a llegar, ¿no? 1, 2, 4, 5, a través de las 20 horas en espera, llegan aproximadamente 30 personas. 30 personas entre hombres, mujeres y jóvenes. Pues este predicador, después de estos 2 días, la gente muy atenta, dice él, toma su Biblia y se la regala a una hermanita ya mayor. Dice: hermana, se la regalo. Y la hermana lo que hace, recibe la Biblia y dice: ay, hermano, muchas gracias. Y se la obsequia a su hijo, que estaba allí mismo en la iglesia, un joven, unos 18 años, y se la obsequia, y dice el predicador: pero hermanita, le regalé la Biblia. Dice: bueno, lo que pasa es que mi hijo apenas se convirtió y yo quiero regalarle la Biblia. Yo tuve un caso que estuve presa cerca de 2 años
Y allí en la cárcel, mi compañera de celda, sí, me enseñó la palabra. Entonces ella me escribía la palabra y me decía, apréndetela rápido, dice, porque vienen y vienen los celadores y si te encuentran, te matan. Sí, entonces así estuvieron 2 años. Y la razón por qué estuvo preso, porque nos encontraron con unas Biblias. Entonces, pues, ya para terminar, escucha a la hermana recitar la palabra en uno de los últimos mensajes. Le dice, bueno, pues voy a leerles la Biblia. Y el hermano pues escucha que esta mujer recita el pasaje de memoria. Se despiden, queda sorprendido, le dicen, hermano, muchas gracias. Nos gustaría a nosotros, no sabe cómo anhelamos nosotros tener los cultos como ustedes, ¿sí? Abiertos y no, tenemos una grande enseñanza. Y le dice el predicador, hermano, la verdad el que se lleva más enseñanzas soy yo. Nosotros tenemos Biblias, tenemos iglesias, tenemos asientos, tenemos iglesias, tenemos coros, tenemos instrumentos. Y la gente viviendo a media calle no llega. Tenemos la palabra, la Biblia en muchas versiones. Y los hermanos no conocen, no aprecian, no memorizan los versículos. Qué tremendo mensaje. Yo quise compartirlo con ustedes porque, hermanos, apreciar la importancia de la palabra de Dios es lo primero que nos hace dichosos. Cuando un bebé nace, le dan leche materna, ¿verdad? Y no lo enseñan de una manera natural. Él pide la leche y se amamanta para nutrirse. Cuando nosotros nacemos en Cristo, ¿qué es lo que buscamos? Palabra, ¿no? Queremos palabra. Así pasa con usted. Queremos escuchar la palabra de Dios. Queremos aprender del amor de Dios. Queremos conocer más acerca de nuestro Dios de una manera natural. Pero llega un momento, algo pasa. Se vuelve monótono. O ya la leche no nos hace. Necesitamos algo más ¿cómo se dice? Más sólido. Sí. Algo sucede. Entonces, si nosotros no le estamos dando esta importancia y entonces no tenemos a nuestro Dios como el que gobierna nuestras vidas, su palabra entonces no es importante para nosotros. El apóstol habla acerca de algunas razones previas a recibir la palabra de Dios y dice entonces, ¿cómo tenemos que venir? Estas personas venían preparados durante horas y algunos venían caminando, otros en bicicleta y tenían que estar escondidos, no podían estar como nosotros, pero ellos venían preparados. Nosotros, ¿cómo venimos preparados los domingos a escuchar la palabra de Dios? ¿Cómo venimos preparados en nuestra mente, en nuestro corazón? Por eso dice el versículo 19 y 20, desechar toda suciedad y maldad que hay en nuestro corazón, en nuestra mente. Hay cosas que no nos dejan recibir la palabra de Dios. Estamos tan ocupados en muchas cosas, problemáticas del trabajo, ¿no? La salud, muchas situaciones. No digo que esto está mal, pero hay cosas aún peor. Cuando ya en nuestro corazón hay un asunto de venganza por alguien que nos hizo algo, y hay un conflicto en el matrimonio donde ya la palabra no entra. No hay lugar, uno está piense y piense, ¿no? Si ya algunos tienen problemáticas ahí, en donde aún hay inmoralidad sexual, tampoco permite que fluya la palabra. Entonces dice el apóstol, desechen todo eso, toda esa maldad que hay en nuestra vida, en nuestro corazón. Venimos de un contexto así, ¿no? Nosotros por naturaleza, ¿qué nos mueve a veces? ¿No? La falta de perdón, tantas cosas que ocupan nuestra mente, nuestro corazón. ¿Y qué pasó entonces con ese fuego, con esa alegría que pasó, que hubo aquel día que te bautizaste y cantaste alabanzas y dijiste, oh Dios, qué gracia que me ha alcanzado, ¿no? Pero bueno, dice, vamos a atender estas recomendaciones, que dice, vamos a desechar todo eso. ¿Qué te ocupa ahorita en tu mente? Sí, que no deja que la palabra entre. Estás pretendiendo por ahí, joven,
jovencita, tener ahí algún novio, alguna novia, no pones atención. Cuando vienes aquí, digamos en la mañana, porque nos obligan, ¿no?, a venir a los niveles de capacitación, nos obligan a venir a la iglesia, al grupo familiar, porque si no, entonces usted pues ya no puede servir y todo esto, ¿no? Y a veces parece como que es repetitivo, pero es lo que Dios nos está enseñando. Debemos corregir nuestra manera de vivir en la vida cristiana. ¿Cómo estamos atendiendo la palabra? Ahora, si nosotros tenemos que la palabra de Dios es la norma más alta de nuestra fe y conducta, y entendemos que la Biblia es la palabra de Dios que contiene sus mandamientos, entonces lo que Él diga, ¿qué va a hacer uno? Uno va a obedecer. Pero cuando no es así, no nos interesa lo que Dios diga. Pero vamos a darle la importancia, porque el que está hablando, ¿quién es? Dios. ¿Por qué usted sabe que es salvo? ¿Por qué? Por la palabra, hermano. Dios nos ha dejado su palabra. ¿Por qué nosotros creemos que Jesús resucitó? Por su palabra que está escrita, que Él resucitó y que va a venir, que Él triunfó, que Él es victorioso. Eso lo creemos, ¿verdad? ¿Cuántas promesas nosotros creemos en nuestro Señor? Entonces, hermanos, póngase feliz, estamos hablando de la dicha de ser cristiano. Sí. No colguemos nuestro rostro. Estamos enfrentando esto, sí lo vivimos, enfrentamos circunstancias así que está abordando Santiago. Y entonces hace esta recomendación: quita todo eso y recibe con humildad, que es traducido con mansedumbre, la palabra que ha sido implantada. Recibe con humildad. ¿Qué significa eso? Por eso al principio dice que seamos prontos para oír y lentos para hablar y lentos para enojarnos. Porque ¿cuántos de aquí escuchan? Ya ese pasaje ya me lo sé, ya sé de qué va a hablar, ¿no? Y ya nos perdimos. O ¿cómo somos cuando nosotros estamos atendiendo, discutiendo en casa a temas importantes? O que alguien va a venir y te va a reprender y ya te está diciendo, pero ya tú ya estás hablando, ¿no? No escuchamos. Por eso esta recomendación dice, hermanos, estas cosas cuando nosotros hablamos antes es una señal de soberbia, es una señal de que tal, no, ya lo sabemos, no queremos que nos digan nada. Entonces, dice, háganlo a un lado y recíbanlo humildes, como aquel que la requiere, como aquel que la necesita, con un corazón dispuesto, ¿sí? Prontos para oír y lentos para hablar. ¿Cuántos estamos aquí que decimos a veces, ese pasaje no es para mí? Qué mala onda que no vino mi esposo, que no vino mi mamá. No, y no estamos prestos a oír. Entonces la recomendación es con humildad, ¿sí? Dándole la importancia a la palabra, que es lo que a nosotros nos mueve. ¿Qué dice el Salmo 115, 105? 119, 105, perdón. Claro, todos te lo sabes, hermano. Eres una Biblia. Tú sí la harías allá en Corea, ¿eh? Muy bien. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mis caminos. Así es, así, a mi camino. ¿Esto qué significa? Es la que alumbra nuestros pasos en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida espiritual, en nuestra vida en general. Pero ¿cuánta importancia nosotros le damos a la palabra? ¿A quién consultamos antes de tomar decisiones? Cuando venimos aquí. Qué precioso mensaje. Wow, Señor, ahora sí, pastor, nos agarró a pedradas. Pero pues nada más en el chipote ya se olvidó. Vamos a pasar al siguiente. Entonces seamos prontos para oír y lentos para enojarnos, porque el enojo tampoco permite que la palabra entre. Y bajo el enojo, pues no creo que hagamos algo que el Dios le agrade. Punto número 2, entonces la dicha de ser cristiano, primero es la que reconoce la importancia de la palabra y segundo es practicar lo aprendido. ¿Sí? Ok, hoy aprendí un nuevo mandamiento. Hoy aprendí una manera nueva de conducirme. Ya entiendo, Dios me ha dado la salida, ya sé por dónde tengo que ir.
¿Cuántos mensajes hemos escuchado que decimos, wow, no, este hermano, de veras, ¿no? Como este predicador, cómo me gusta, cómo predica, ¿no? Y unos mensajes, mira, directos al corazón. ¿Qué dice la palabra? Practicar, digo, en el versículo 22, pero no ser solo oidores, sino que hacedores de la palabra, ¿no? O bueno, en este caso es lo que estamos hablando. Pero sean hacedores de la palabra y no solamente oidores. ¿Qué? ¿Por qué no siguieron leyendo? Engañándose a ustedes mismos. Pero ser hacedores y no solamente oidores. Este es un pasaje muy clave, en donde creo que muchos lo hemos escuchado, ¿no? Hasta lo recomendamos luego, ¿no? Hermano, no sea oidor nada más. Póngalo por práctica, conozca el poder de Dios. Entonces, es poner por obra lo que Dios nos va enseñando. Si el día de hoy la palabra trató de perdonar a nuestros semejantes y de amar al enemigo, ¿qué tenemos que hacer? ¿Perdonar al enemigo y amar al semejante? O nos enojamos con Dios y, Señor, ¿cómo me pides eso? Eso está bien difícil, pues tú sabes todo lo que viví, todo lo que me hizo. No, pues, ¿cómo voy a hacerlo? ¿Cuestionamos lo que Dios nos manda? Señor, no puedo servirte ahora, tú sabes que tengo proyectos en mi vida y pues no hay el tiempo ahora, ¿no? Por el momento, Señor, pues no estoy ocupado, regresa luego. ¿Y cuántos de aquí, hermanos, miren, hablando de oír, cuántos conocemos lo que tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer? ¿Cuántos lo sabemos ya? ¿Sí? Ahí nos damos cuenta cuando solo somos oidores. ¿Y cuándo nos damos cuenta? Cuando somos hacedores, cuando vino la palabra, viene la recomendación de Dios, viene la recomendación de tu líder, de tu pastor, en sentido de la palabra, y entonces ponemos por obra. Queremos que la relación en casa cambie, pero queremos que el otro cambie. Pero ese Señor no, tú ponlo en obra. Algunos vienen con nosotros y se enojan porque dicen, hermano, yo vine para que usted me diera un consejo y ya salí regañado. No, pues porque el asunto está en ti. Tenemos que corregir esa parte. ¿Qué tan presto estoy yo de recibir esa instrucción? No solamente oír. Hay veces que hacemos lo que sí nos gusta, ¿no? Parece que elegimos. Pero hay un problema más en oír que hacer. ¿Cuántos han escuchado que tenemos que ir a ser discípulos? ¿Cuántos? Ok, ¿y cómo lo están haciendo? O sea, ¿cómo estamos haciendo discípulos? ¿Cuántos hemos escuchado que debemos de orar y leer la Biblia y servir y enseñar? ¿Cuántos de aquí ya tenemos que ser maestros? Tenemos que ser pastores ya. ¿Cuántos? Ya se redujo. ¿Cuántos ya lo sabemos? Pero ¿qué decimos? Bueno, es que ese no es para mí. ¿No? Dice un pasaje que respondió Isaías al llamado de Dios. ¿Cómo respondió? Claro. Heme aquí, envíalo a él. No es, heme aquí, envíame a mí. La disposición a hacer. Si yo vengo aquí a escuchar la palabra de Dios, ¿o a qué venimos? Un análisis, ¿a qué venimos a la iglesia? Porque me gustan las alabanzas, ¿no? Porque me gusta, pues la palabra es bonita, hermano, ¿no? Dios es bien bueno. Pero ¿por qué no atiendes a su palabra? Hermanos, estos pasos son muy, muy claves. Estos consejos son muy prácticos, en donde la dicha no se encuentra en venir a sentarnos. ¿Cómo estamos viviendo nuestra vida en Cristo? Al menos aquí entre nosotros. ¿Cómo estamos participando? ¿Cómo somos copartícipes y colaboradores de esta obra? ¿Cómo? Estamos capacitándonos, nos esforzamos y queremos ya venir a oír la palabra de Dios. ¿Qué tiene para mí, para esta semana? Porque saben esto, Dios nos capacita para lo que viene y nos da palabra para
a lo pasado, pero nos capacita a lo que vamos a necesitar en la semana. Porque Dios nos llamó para su obra, para su pueblo, para anunciar las virtudes de aquel que nos amó. No nos salvó el Señor para hacer nuestra voluntad, para construir nuestras casas, que no está mal, pero no nos llamó para eso, no nos llamó para hacer dinero, riquezas, no nos llamó para eso. Él nos llamó para hacer luz a las naciones. Y entonces, ¿en dónde está nuestro enfoque? ¿Sí? ¿Cuántas veces nosotros hemos escuchado? ¿Sí? Intégrate a un grupo familiar, a un nivel. Esa es la manera de hacer discípulos en esta iglesia. De capacitarte, de recibir e ir, porque la instrucción es para todos, e ir y hacer discípulos. Primero es vengan y vean, dice el Señor. Después de un tiempo, vayan y hagan discípulos. Pero la manera en que nosotros estamos escuchando, miren hermanos, aquí a veces dice que no nos engañemos, ¿no? Leímos que no nos engañemos a algunos. En la semana pues llevé mi traje a la tintorería que hacía falta y me acordé de una ilustración. Un hombre tenía que salir de viaje urgente. Tenía que ir a Estados Unidos a dar una conferencia y tenía que ir bien vestido y vio sus trajes y el que quería llevarse, el adecuado, se encontraba sucio. Pero tenía solamente unas horas para salir de viaje, mientras que iba en su carro pensando cómo le voy a hacer, cómo quitarle las manchas o cómo cubrirlo o cambiar de traje. En el camino vio que pasó por una avenida y había una tintorería que se llamaba Tintorería Una Hora. Tintorería Una Hora. Dijo, esta es mi salvación. Pues fue a su departamento, trajo el traje, lo presenta a la tintorería y le preguntan, ¿a nombre de quién? No, pues a tal. Bueno, sí está bien. Puede venir usted a partir de pasado mañana. No, pero ¿cómo? Pues se sale. Dice, aquí dice Tintorería Una Hora. Sí, dice, pero es que así nada más se llama la tintorería. Sí. Entonces, ¿qué tiene que ver con lo que hablamos? Hermanos, que a veces nada más nosotros llevamos el nombre de ser cristianos. Sí, pero ¿cómo estamos nosotros viviendo, atendiendo a la palabra? El que es cristiano obedece la palabra, dice el Señor Jesús, el que me ama obedece mis mandamientos. Sí. A veces, aunque no nos gusta, dice el Señor que un padre de familia mandó traer a sus dos hijos y a los dos les dio una instrucción. Y el uno, vamos a ponerle el más consentido, esto no lo dice, yo lo digo esto, el más consentido le dice, oye hijo, necesito que vayas y hagas esto. Y dice el hijo mayor, el consentido, sí, papá. Y se va. Y entonces le dice al otro hijo, al más chico, oye, ven, necesito que vayas y hagas esto, así como te lo estoy mandando. Papá, no quiero, ¿por qué siempre yo? Y les pregunta. Al final revisa. Y el consentido, el nene, no hizo lo que su padre le mandó. Aunque fue, sí, papá. Pero el otro refunfuñante va y revisa y hizo lo que hizo. ¿Quién fue el obediente? Hay cosas que a veces no nos gustan. Pero lo que el Señor quiere ver es la disposición de nuestro corazón a su palabra. A lo que Dios te está llamando. Dios a ti en particular te ha dado una palabra, te ha dado un llamado. ¿Qué estás haciendo con eso? Para eso vamos al siguiente punto para terminar. La dicha de ser cristiano entonces es reconocer la importancia de la palabra, practicar lo aprendido y es perseverar, hermanos. No nada más una vez, dos veces como hablábamos al principio. No nada más, ¿cuántas veces hemos visto el poder de Dios cuando nosotros obedecemos y decimos, Señor, nada más era eso? Sí, porque en la obediencia hay bendición. ¿Sí? Y la obediencia marca la diferencia, ¿sí?, entre una vida y otra. Muchos venimos aquí sentados y decimos amén, ¿no? Y cantamos aleluya. Pero salimos y unos practican la palabra y otros, cuando salen de aquí, como el día de ayer, ni se acuerdan qué comieron o qué desayunaron. Ya se nos olvidó.
Pero eso sí se acuerdan de la parábola de la tintorería, de la historia de la tintorería. Entonces, hermanos, aquí es llamar nuestra atención. ¿Cómo estamos viviendo nuestro cristianismo? Si nos está yendo mal, algo estamos haciendo mal. ¿Sí? No estamos poniendo atención a la voz de Dios. No estamos pasando tiempo con Él y no estamos haciendo caso de lo que Dios nos está mandando. ¿Sí? Para eso, hermanos, entonces en esta recomendación del punto número 3, para terminar, dice entonces, en el que es perseverar en el ser cristiano, también está el estar, el permanecer, el seguir, el perseverar, porque a veces cuántas cosas por una u otra razón nos olvidamos y ya no queremos seguir y empezamos a llegar tarde y empezamos a faltar y ya no le dimos la importancia a lo que Dios hace, a lo que Dios quiere hacer. Hay un mundo perdido y Dios quiere levantarnos, pero al mismo tiempo que lo disfrutemos, que seamos dichosos de poner en práctica su palabra. Llevémoslo a cabo y platiquémonos estas experiencias, platiquémoslos a los demás, cómo nos ha ido de cuando obedecemos a Dios. Sí, platiquémoslo, compartámoslo, demos testimonio. Entonces, ¿qué hacemos, hermanos, cuando lo que recibimos aquí cada 8 días? El pastor se esmera en las series, en la palabra, da la instrucción en el taller y venimos al taller, los pastores se preparan para la palabra en el grupo familiar y entonces salimos o a veces vamos no preparados, no le damos la importancia. ¿Y qué hacemos con lo que Dios ese día preparó? Es tu alimento, es el alimento tuyo y mío. ¿Qué hacemos con lo que estamos recibiendo? ¿Qué haces con eso? Dice ahí en nuestro pasaje, porque cuando alguno es oidor de la palabra y no hacedor de ella, este es semejante al hombre que mira su cara natural en un espejo. 24, se mira a sí mismo y se marcha y enseguida se olvida cómo era. Pero el que presta atención a la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, sin ser oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra, este será, ¿cómo dice en su palabra, en su Biblia? Será bienaventurado. ¿Qué es bienaventurado? Dichoso, hermano. Este será ¿quién? El que presta atención a la perfecta ley de la libertad, a la palabra de Dios y persevera en ella, sin ser un oidor olvidadizo, sino que la atesora, la hace suya, porque la vive, porque al momento la experimenta y después la está platicando y después la está predicando y la enseña. ¿Sí? Ahora con el Google, rápido, pum. ¿Qué significa esto? Te avientas una conferencia, pero al otro día o a la semana, hermano, ¿se acuerda que nos habló? No, pues no. El que persevera en ella sin ser oidor, esto tiene que ver con esforzarnos. Vamos a acabar esta tarde. La dicha de ser cristiano, hermanos. En la perseverancia hay bendición, ahí hay gozo, porque vale la pena, porque Dios no es deudor de nadie, porque Dios bendice esa actitud por lo que lo haces. Él mira en tu corazón que lo que vas a hacer, lo que vas a obedecer, no es porque te lo exigen, sino porque amas a tu Salvador, porque aprecias su voz, aprecias sus recomendaciones, sus mandamientos. ¿Qué hace usted cuando en la Biblia encuentra un mandamiento? ¿Qué hace? Participe. Usted está leyendo y, no, dice Carlos, lo subrayo. ¿Otros qué hacen? Lo ignorantes. ¿Quién sabe? Ni los identifico, ¿no? Pues miren, muchos marcan los mandamientos en la Biblia, pero no permitimos que la Biblia nos marque a nosotros, que se quede en nuestro corazón, en nuestra mente. Es el tiempo de levantarnos, hermanos, por usted y por mí, por nuestro Dios, perdón. Usted y yo, por nuestro Dios. Él se dio todo. Y entonces, hagamos un cambio hoy, ¿sí? Ya no sigamos en ese montón de oidores, sino de los que hacen.
Para eso hay que dejar cosas, hay que hacer cambios en la vida. Hay que hacer cambios los domingos, hay que dejar de hacer cosas que se quedan en el mundo banales para hacer las eternas a las que Dios nos está llamando. ¿Qué le parece a usted esta palabra? ¿Sí? ¿Es dichoso ahora? ¿Que entonces en dónde radica? En la obediencia. En la obediencia hay bendición. Dios se agrada y Dios da bendición. Experimentemos esto, hermanos. Que no sea este un sermón que entre por aquí y salga por allá, por el otro oído. Bien, hermanos, pues nada más para terminar. ¿Cómo nos alimentamos? Hay una historia de un indio apache en Estados Unidos que se convierte al evangelio y pues él no sabía mucho hablar, pero un día le hacen una pregunta en una entrevista y le dicen: ¿a usted cómo le va con su vida cristiana? Sí, mi ser en mi interior es como tener dos perros, uno negro y uno blanco, y depende del que gane es mi vida. Dentro de mí hay una lucha, ¿no? Si el perro negro representa, ¿sí?, todo lo que tú consumes en el mundo, esas podcasts en YouTube, las series, todo lo que tú te estás metiendo con estos estandoperos, ¿no? Y tanto que hay en el entretenimiento que nos distrae. Eso es lo que nosotros somos y hablamos. Así estamos espiritualmente desnutridos, pero ¿cómo alimentamos al perro blanco para que gane? ¿Qué es el que representa? ¿Sí? ¿Qué representa? Las buenas obras. ¿Sí? Si alimentamos con la palabra, oímos y hacemos, entonces va a estar fuerte ese perro. Y entonces de nosotros, ¿qué va a haber? Buena obra, frutos, obediencia. Pues con esto lo dejo, vamos a orar, es el tiempo de terminar. Que Dios nos bendiga. Padre, gracias por esta tu palabra, gracias por recordarnos, Señor, que ser cristiano es un privilegio. Gracias por salvarnos, por darnos tu nombre, Señor. Pero también perdónanos, porque a veces, mi Dios, nos acostumbramos a no obedecer. Pero hoy, Señor, levántanos. Recuérdanos a los que tenemos que avanzar, a los que ya tenemos que estar sirviéndote aún más, enseñando tu palabra. Hay gran necesidad, tú ya vienes pronto, Señor. Y Padre, pues para la gloria de tu nombre, aquí está tu iglesia. Ayúdanos, Padre Santo, a permanecer, porque la fuerza viene de ti. En el nombre de Jesús, amén y amén.